Muchísimas gracias, Guadalupe, por tomarnos la llamada. Gracias por esto que nos has compartido, por esta ficha que ahorita estaremos hablando sobre ella, esta ficha de búsqueda que está por primera vez. Hay una ficha de búsqueda que se hace y se desarrolla en términos de lo que ha pasado con tu padre en una lengua que pertenece a un pueblo originario. Ahorita estaremos hablando de eso, pero antes, primero, le damos la más cordial bienvenida y decimos que Guadalupe Pérez Rodríguez es hijo de Tomás Pérez Francisco, que es campesino tutunacu detenido y desaparecido en Pantepec, Puebla, desde el año 1 de mayo de 1992. Y pues sobre eso queremos dialogar contigo, Guadalupe, que nos puedas platicar en una primera intervención, pues quién era tu padre y cómo fue desaparecido este 1 de mayo de 1990. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en la que escuchen este programa. Primero agradecer al espacio de Rompeviento, a Ernesto, a la doctora Violeta por el espacio, por la oportunidad de compartir como parte de la historia que nos ha tocado vivir. Pues decir que mi papá, Tomás Pérez Francisco, pues es un campesino totonaco de Pantepec, que nació en Mecapalapa, que tenía 39 años cuando fue detenido y desaparecido. Y él a lo largo de su vida participó en la lucha por la tierra, primero en la comunidad de Ignacio Zaragoza y después en la comunidad de La Sabana. Digamos que esos son como los antecedentes de manera más directa que tenemos sobre él. Y es una persona que le gustaba nadar, que le gustaba andar a caballo, que pues también le gustaba el carnaval, que ahora ya viene próximamente, y entonces pues es como toda esos recuerdos que uno tiene de él. Ya, gracias, Guadalupe Pérez. Guadalupe, ¿en qué circunstancias se da la desaparición y cómo es que finalmente, después de tantos años, logras que finalmente se abra una ficha para la búsqueda de tu padre? Bueno, ahí nada más recordar, por ejemplo, que en el norte de Puebla, pero creo que en prácticamente toda esta región de la Huasteca, pues la lucha por la tierra pues fue algo que enfrentó de manera recurrente a campesinos, a pueblos originarios, porque ahí en esta zona pues también están los hermanos otomís, los hermanos nahuas, tepehuas. Y entonces, pues lo que se dio es de manera significativa la violencia por parte de los grupos ganaderos, principalmente de las asociaciones ganaderas locales y policías. Entonces, digamos que ese es como el primer antecedente, pero también hubo la creación de estos grupos denominados como guardias blancas, donde pues se tenía una interacción permanente con las policías, sean municipales o sean las policías judiciales, y en algunos momentos también el ejército tuvo presencia en esta región. Recordar, por ejemplo, que un poco más hacia abajo de Pantepec, en la zona de Jicotepec y Huauchinango, se dio la matanza de Monte de Chila, donde fue perpetrada por militares, y pues bueno, digamos, es como parte del antecedente, pero en el caso de Pantepec, también la violencia se dio de manera recurrente. Por ejemplo, el 2 de junio de 1982 fue la matanza de Rancho Nuevo, donde masacraron a 26 campesinos y 11 más murieron posteriormente. Así como también las invasiones que hacían los propios ganaderos a las milpas de las comunidades, el que metieran ganado o tractores para tirar la milpa cuando estaba pues ya a punto de dar elotes, etcétera. Era como la manera recurrente que se tenía, así como la propia quema de comunidades o el ir a tirar las casas de las y los vecinos, también es algo que teníamos de manera presente, y pues ello no hizo que las comunidades pues se siguieran organizando
precisamente para reclamar su derecho a existir, su derecho a que las tierras pues fueran usadas por ellas y ellos y no solamente siguiera el acaparamiento por parte de ganaderos y de políticos que estaban vinculados de manera directa. Muchísimas gracias, Guadalupe. Entonces es en este contexto de la recuperación y de toma de tierras, de la lucha por la tierra que se da la desaparición de tu padre. Y ahorita si puedes profundizar al respecto. Pero también queremos comentar con la audiencia, estábamos viendo ahorita en pantalla esta ficha de búsqueda que está en lengua totonaca. Y queremos preguntarte al respecto, ¿por qué era importante que ahí lo estamos viendo, ¿no? Y si tú nos quieres traducir algunos de los elementos que están ahí en esta lengua, ¿por qué era importante que saliera esta ficha de búsqueda en lengua totonaca? ¿Qué significa, qué representa también en la búsqueda que ustedes han hecho por décadas de tu padre, que ahora pues sea reconocido también o sea incluido también en la lengua de él, en tu lengua, Guadalupe? Gracias. Para nosotros, en el proceso que llevamos de búsqueda de verdad, de justicia y sobre todo de no repetición, hemos planteado la importancia precisamente de reivindicar a las personas de pueblos indígenas desde su identidad. Y consideramos que la identidad no solamente es algo que pueda considerarse como accesorio, sino que es definitivo, definitorio para cualquier proceso. Entonces yo no puedo pensar en hacer una búsqueda sin considerar a quién estoy buscando, cuál era su interacción con el mundo, cuál era su concepción de la vida, etcétera, etcétera. Y si no tenemos todo esto como de manera clara, pues difícilmente vamos a hacer un proceso que sea significativo para las personas, pero sobre todo para las familias y para los pueblos. Porque desde nuestra perspectiva, una desaparición forzada rompe digamos, considerable lo que reconocemos como red de la vida. Y por lo tanto, los procesos para la búsqueda, para la verdad, para la justicia y para la no repetición, tiene precisamente que retejer esos rompimientos que se produjeron y una forma no solo individual, sino principalmente colectiva, comunitaria, porque desde las comunidades, de los pueblos, pues algo en lo que le apostamos mucho es en la paz de largo tiempo, ¿no? En estar bien, pero no solo en lo inmediato, sino en el mañana, pensando sobre todo para mantener la conexión con nuestros antepasados y antepasadas. Entonces, desde esa óptica, eso fue algo que planteamos en un primer momento y que bueno, ya traducido como en términos tal vez normativos, se puede hablar del enfoque diferenciado, se puede hablar de la perspectiva de interculturalidad como elementos necesarios para estos procesos, porque si no, pues no vamos a estar entendiendo y sobre todo lo que hagan las instituciones, pues puede no tener la sustancia que queremos que tenga. Y sobre todo cuando hablamos de ponerle contenido a la verdad, a la justicia, a la no repetición, también lo tenemos que hacer como desde esta perspectiva, precisamente para que haga sentido, porque si no volveremos a hacer lo mismo que se ha hecho siempre, pero que en realidad pues no nos lleva o no nos ha llevado a avances significativos en los procesos que cada una de las familias o comunidades ha venido enfrentando. Gracias. Pues Guadalupe Pérez, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y pues bueno, si no te molesta, le estaremos dando seguimiento a ver qué avances hay con respecto pues ya de la publicación de esta ficha y las indagatorias que puedan hacer las propias autoridades de México. Así que te mandamos un fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, gracias por el espacio. Buen día. Al Buen día. contrario, muchísimas gracias. Buen día. Pues Ernesto, son 36 años de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, indígena totonaco, y después, ¿no? Después de 36 años se emite una ficha de búsqueda en su lengua materna, y eso nos parece importante aquí compartirlo
con la audiencia y por lo que significa. Ernesto también pues nos compartió un texto que se publicó en la Jornada de Oriente, nos compartió Guadalupe un texto, y pues esto también es resultado de un proceso de lucha de organizaciones, de colectivas y colectivos que han estado presionando también de la desaparición en estos contextos de pueblos indígenas, que también tiene que ser difundido también, y estas fichas de búsqueda en su propia lengua, Ernesto. Así es, Violeta, y además esta parte es importante porque, mire, a lo mejor dice, bueno, y Rompeviento, pues, ¿por qué está dando un espacio este, a un indígena que su padre desapareció hace 16 años o X cantidad de años? Bueno, 39 en este caso. 39 años. Bueno, esto es lo que tienen que enfrentar muchísimas familias en nuestro país y que nos parece que son parte de las deudas y que hay que rescatar. Y más en este caso, por ejemplo, Violeta, que son pueblos indígenas y que pues estos casos que en eso sí saludamos también a la autoridad, pues que haya aceptado sacar esta ficha de búsqueda finalmente y que haya sido en su idioma, Violeta.